vamos a hablar hoy, el carácter es mejor que la unción. Pues algo que se evidencia cada día más, precisamente que hay gente muy ungida, pero su carácter todavía no refleja esa unción, ¿verdad? Entonces es lamentable porque a veces hay personas que, por ejemplo, se pueden pegar mucho tiempo, muchos años, siendo solamente dirigidos por los dones que Dios les ha dado, pero no hay el fruto, pues, ¿verdad? Que Dios desea ver. Entonces, por ende, muchas personas dejan de tener esa influencia. La unción nos viene en la medida que nosotros estemos dispuestos a trabajar con nuestro carácter. Amén. Entonces, a veces, por ejemplo, está mal dicho en Guatemala cuando dicen esa persona tiene carácter y quieren decir eso como una persona que no se deja o una persona que grita, una persona, no, esa persona tiene mal carácter, ¿verdad? No ha sabido trabajar con su temperamento, con su carácter. Entonces, hoy vamos a ver definiciones claves para que Dios nos use más, ¿verdad? Carácter de definición, dice el diccionario, eso no lo dice la Biblia, lo dice el diccionario, dice, es un conjunto de cualidades. El carácter es el conjunto de rasgos que distinguen a una persona o cosa de otras. Por ejemplo, se puede decir que alguien tiene carácter fuerte o débil. Ok, entonces son los rasgos que nos distinguen de otras personas. Va, entonces esto se trabaja. Amén. Pongamos ahí el carácter, entonces se tiene que trabajar. Amén. Carácter débil o carácter fuerte. Amén, esto se trabaja. ¿Te acuerdan a Pedro, verdad? Le dice el Señor, tú eres Simón, dice, el término es una hojarasca, algo que no, algo que fácilmente se diluye, se destruye. Pero luego le dice, pero yo te digo que tú eres Petra, dice, tú eres roca, amén, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús sabía, era una profecía, fíjense, era una profecía, cuando desarrolles tu carácter, Pedro, voy a poder trabajar contigo, pero mientras no desarrolles tu carácter, no puedo trabajar contigo. Y es hasta que Pedro deja que el Espíritu Santo trabaje en él, que se recuerda en su primer predicación, dice que casi 5,000 se convirtieron. Entonces ya Dios ya pudo edificar una iglesia en Pedro, porque, ¿por qué? Porque Pedro ya había desarrollado su carácter. Amén. Yo me recuerdo, en una ocasión vino un profeta aquí a la casa, precisamente vivía todavía aquí con mis papás. El tiempo que estuvo, me recuerdo que en un momento él compartía sus historias, ¿verdad? Sus experiencias. Y yo estaba por mis 25 años y tenía muy similares historias. Y me recuerdo que me dio una entrada, ¿verdad? Hasta me cayó mal a mí el señor, porque en un momento yo todo emocionado en la mesa, le empecé a contar, eso también me pasó a mí y eso. Y me recuerdo que dijo, yo todavía no estaba casado. Me dijo, bueno, a diferencia de ti, José, y de mí, que mis demás historias las va a terminar contando mi esposa mientras yo como, dijo. Yo me sentí puro niño en pañales, ¿va? Entonces me di cuenta que él reconocía un ministerio profético en mi vida, amén, fuerte. Sin embargo, con palabras muy sutiles me dijo, mira, no, o sea, hemos pasado por las mismas calles, pero la diferencia es la experiencia. ¿Ah? Tú ya tengo una experiencia que tú todavía no tienes. ¿Verdad? Me lo dijo tan sencillo. Entonces entendí que habían cosas que puedo tener la misma unción, pero todavía el carácter todavía no está formado. Entonces uno se emociona, uno es rápido para hablar, uno quiere demostrar, pero cuando uno va creciendo, uno va madurando en el Señor, pues uno empieza a darse cuenta que no es que quiero que todos me vean, sino al contrario, es que donde Dios me mande, voy a soltar lo que Dios me mande a soltar. Pues hoy no fue casualidad que se conectó hermana Brenda, ¿verdad? En otro momento yo me hubiera sentido mal, ¿verdad? Me hubiera sentido estos hermanos, ¿verdad? Me hubiera desilusionado esos hermanos, y sinceramente ahora no, yo lo miro y ahí al final usted va a entender el mensaje que la verdad es que con uno, dice la Biblia, donde estén dos o más, ahí estoy yo, gloria a Dios, hay cupo para predicar. Hoy, exactamente hoy, vi un video donde los diputados, pues los que se suponen que son los buenos, ¿va? Llegaron al fórum y los demás no llegan. Entonces, qué sencillo, ¿verdad? Nos vamos también porque no hay quien venga. Eso no es carácter, ¿verdad? Eso no es, pues, yo no cobraría entonces por ese servicio que no hice. Entonces, se dan cuenta la diferencia entre un carácter formado y un carácter no formado. Carácter no formado, me excuso entonces con la falla de los demás, ¿va? Decía mi abuelita, mal de muchos es consuelo, ya sabemos de quiénes, ¿va? Entonces, yo no me puedo conformar con que los demás no van a trabajar, entonces yo no trabajo. Eso no es tener el carácter formado. Amén.
o porque hoy hay poquitos, no voy a predicar bien, o bueno, voy a predicar poco, no, voy a darlo como si hubieran 100,000 aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está mi Señor Jesús aquí. Bueno, entonces hay que trabajar con el carácter. Miremos esta. La unción llega por tener un carácter formado. A ver, hermana Brenda, si me hace favor de leer esa cita bíblica. Hechos 10:38. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gracias, hermana. La unción llega por tener el carácter formado. Fíjense a Jesús. Aquí la Biblia, cuando solo en el versículo 38 hay mucha revelación. Vamos a ir por partes. Primero, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Jesús cuál? ¿Jesús resucitado? ¿Jesús preexistente o Jesús humano? Era el Jesús humano. Era el Jesús de Nazaret, dice específicamente. Dos puntos. ¿Cómo le ungió Dios con Espíritu Santo? Tiempo pasado, lo ungió en el momento que estuvo aquí en la tierra y con poder, y aquí viene el carácter formado. Miren, coma, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, la unción llega cuando Dios ve que ya estamos en esto. Miren, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Va, hoy sinceramente, o sea, ya tenía el mensaje, estaba todo hecho, ya también tenía una actividad mañana que tengo que desarrollar, primero Dios, y tenía bastante por delante. Pero digo a mi esposa, siento de Dios ir a visitar a mis papás, específicamente aquí estoy, ¿verdad? Y lo lindo es que cuando le hacemos caso a Dios, fíjense qué interesante, que me llaman del seguro médico y pues había tenido una emergencia hace como 2 meses y terminé yendo a emergencias. Y lo interesante es que ese dinero yo ya lo daba por perdido. Me habían dicho no me van a reembolsar por esta razón, pero se peleó el caso, tenía todos los argumentos a mi favor y pues para gloria de Dios me van a devolver el 50%. Y hoy me dieron la noticia, estando aquí con mis papás, me devuelven el 50%. Entonces yo digo, Señor, dije, hay cosas que de verdad Dios dice, ok, este está haciendo cosas buenas, me está haciendo caso hasta en lo más mínimo, ya ahí le viene la unción. Ahí le viene, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Así es la unción. Uno de predicador sabe cuando uno está predicando y cuando uno ya está fluyendo en la unción. Y es cuando los pastores nos emocionamos. ¿Va? Y a veces la gente nos entiende mal. Este hermano, si se le fue la baranda, hoy va, no, no terminó. No, es que no es eso, es que hay una unción que el que está en el espíritu la recibe. Y el que está desconectado del espíritu, el que está en la carne, pues empieza a juzgar, ¿verdad? Ay, si se alargó, y si me quitó el sueño. Esas cosas pasan. Por eso dice, anden por el espíritu y no por la carne. Entonces, cuando Dios ve que nosotros estamos en esto, la estamos haciendo bien, estamos trabajando con nuestro carácter, nos va a mandar más unción. Amén. Así que cuando recibimos más unción, amén. Yo recibo más unción. Para eso, carácter formado. Carácter formado. Bueno, entonces ahora bienvenidos a cómo Dios forma nuestro carácter. Miren esto, qué belleza. Pregunta, ¿hubieras aguantado lo que vivió en Nazaret Jesús? Y de lo que allí decían de él, qué buena pregunta. ¿Va? Aquí dice, Hechos 10:38, lo leyó hermana Brenda, cómo Jesús de Ujú. Nazaret lo ungió el Espíritu Santo. De Nazaret. Ok, en ese lugar de Nazaret, perdónenme hermanos, pero ni dice la Biblia, no lo digo yo, dice que ni sus hermanos creían en él. Imagínense eso. Va, y nosotros nos molestamos muchas veces porque el hermano de la iglesia nos vio feo. Puede ser. Amén. Hay que trabajar nuestro carácter. Entonces, miren esto, qué lindo. Si no se sabe esto, amén, ¿qué pasó con Jesús de Nazaret? ¿Qué fue lo que le tocó aguantar? Se recuerdan que decían, miren qué mala onda eran, es que eran malacatecos. Decían, ¿y qué cosa buena puede salir de Nazaret? ¡Jala! ¡Qué duro, hermano! Dice que no pudo hacer un par de milagros en su propia región por la dureza de sus corazones. O sea, no creían en el hijo del carpintero, decían. Hermano, qué duro, qué duro. Yo les quiero contar esto y recibo que va a quedar grabado. Amén. Y hoy, precisamente hoy, terminando el mensaje, sané con una persona en la iglesia, oigan esto, en la iglesia, que a mí me hizo mucho daño. Y les voy a decir, a veces hay gente que, hoy me di cuenta que hay gente que Dios utiliza. Yo pensaba que era el diablo, pero no, es Dios que utiliza para terminar de
de formar su carácter en cada uno de nosotros. Y entonces esta persona primero me decía hermano, después era el hermanito lindo, y por último ahora soy José, ¿va? O sea, vienen todos los procesos evolutivos que me ha puesto esta persona. Y entonces uno en la carne tiene de dos. Si lo tomo en la carne, digo, esta hermana se salió del amor conmigo, ¿yo qué le hice? Amén. Pero si lo tomo en el espíritu, hoy precisamente haciendo el tema, dije yo, esta hermana ha hecho todos los pasos y me ha ayudado para que el carácter de Jesús se forme en mí. ¿Por qué? Porque le ha pegado a mi ego, como ese juego de Battleship, ¿verdad? ¿Han visto el Battleship, el barco, va? E3, lo hundiste, va. Así que hay gente que ya tenemos que cambiar y de verdad, siendo la unción de Dios aquí al decir esto, tenemos que aprender que Jesús nos ha formado el carácter, no el diablo los ha usado. Es Jesús que sabe cómo utilizar a ciertas personas específicas para hundirnos el barco del ego. Gloria a Dios. Gloria, así que los perdonamos. Más bien, después les vamos a dar una ofrenda porque los ha usado Dios para formar su carácter en nosotros. Amén. Va, lo que decían de él, que decían que demonio tenía, hermano, no, hombre, que es que de verdad se pasaron. Marcos 6:4. Este es el estudio de hoy. Si no se sabe esto, se sufre y la unción entonces no reposa. Fíjense que lo triste de esto es que hay mucha gente que está traumada en las iglesias. Ustedes saben que hay un montón de jóvenes que se han ido de la iglesia porque los han dañado en la misma iglesia. Es tremendo cuando uno está dispuesto a servir al Señor, llámese en lo que se llame, hasta el que da clases a los niños, el de la música, el que da los avisos, el que da los sobres, lo que sea servicio en la iglesia del Señor. Ustedes saben que va a ser pasado por el tratamiento, va a ser probado por Dios, para ver si lo estamos haciendo de corazón. ¿Y cómo lo va a probar? Con los hermanitos, ¿va? Amén. Entonces, si ya sufrimos en el mundo, ahora nos terminan de pasar la planadora con los hermanos bendecidos, ¿va? Yo le llamo la santa pulidora, ¿va? Aleluya, ¿va? Entonces hay hermanitos que uno dice, Dios mío, a la gloria, esto es, Señor Jesús, para esto me sacaste del mundo, Señor. Fíjense que a mí me invitaban para los tragos, ¿verdad? Yo me recuerdo que me le escapaba a los compañeros bolos, ¿verdad? Les decía, fíjense que mis papás no me dan permiso, nosotros le hablamos a tus papás. Volvían a llamar dentro de media hora. Mira, es que no tengo dinero, les decía. Nosotros te invitamos, hombre, Zamora. Que falta de confianza, ¿verdad? Amén. Es que no tengo carro, nosotros vamos por vos. Esos eran los del mundo. Y ahora los de la iglesia, es que el hermano me ofendió, es que la doctrina no está bien, es que se alarga mucho. Y nos dicen, dan ganas de puyarle los ojos, ¿va? Uno dice, Señor, pues si en el mundo me trataban mejor que aquí, Dios está terminando de hundir el barco. ¿De qué? Del ego. El ego, el egoísmo, el ego, el orgullo propio es lo que no nos deja que Cristo sea formado en nosotros. Gloria a Dios. Marcos 6:4. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, coma, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Y Señor Jesús. Oigan los tres escenarios, póngalo ahí, tres escenarios que el profeta, un verdadero profeta, tiene que pasar y no le gusta. Esto no le gusta a la carne. Que no nos honren, ¿en dónde dice? En nuestra propia tierra, mi caso sería en Guatemala, entre mis parientes, los bendecidos de la familia Zamora, y en su propia casa. ¡Qué tremendo! Oigan esto, hermanos. Así que pregunto, ¿cuántos quieren ser profetas de Dios? Amén. Tiene que estar dispuesto al tratamiento, ¿va? Tratamiento va a ser que en su propia tierra no le van a creer nada. Los de su propia parentela tampoco. Y en su casa, menos. Entonces hay gente que dice, yo soy hijo de pastor. Y yo, ¿cuántas personas de verdad? Dios mío, yo perdí la cuenta en todos mis 40 años. Gente que me decía, ay, qué dichoso usted que tiene a su papá en la casa. A ver, gloria a Dios, va. Entonces la gente ve la gloria, mas no conoce la historia de fondo. ¿Amén? Entonces es así, hermanos amados. Por eso tenemos que dejar que Dios formatee nuestro carácter para que estemos al nivel de la unción. Entonces es cuando las personas se ven mal. Ejemplo, hay gente que tiene mucha unción, pero cuando usted los mira en su día a día, no se han dejado formar por Dios y son muchos engreídos, otros son tramposos, otros son, ¿me entienden? ¿Por qué? No es que estén endemoniados, yo lo estoy entendiendo, es que no han querido dejarse formar por el Espíritu Santo. Qué tremendo, tremendo esto.
Entonces, pregunta hoy, ¿cuánto nos queremos dejar formatear por Dios, hermano? A ver, queremos dejar realmente para que la unción repose. Amén. Tenemos que aprender la deshonra. Eso no nos gusta, fíjense. La deshonra. Por ejemplo, hermana Brenda, se me ocurre, hoy estamos en una sociedad, en un tiempo donde los jóvenes no aguantan, por ejemplo, no ser reconocidos. La famosa generación de cristal, ¿sí o no? Hoy todos quieren tener la razón, hoy todos quieren ser aceptados. Yo voy a ir a predicar, pero si me reconoce. Yo voy a hacer esto, pero si me aplauden, pero si hay gente. Ah, qué tremendo. Hoy vivimos en una generación de verdad que con pinzas, pues. Ya no les podemos decir así, ya no les podemos decir asá, porque se ofenden. Tremendo. Y hay que volver entonces a las cenas antiguas y decir a los jóvenes, mira, disculpa, es que tú no sos el importante es el mensaje y que tú estés siendo congruente al mensaje. Qué tremendo. O sea, es al revés la cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo tiempo de hoy se ha trasladado a la iglesia sin que nos hemos dado cuenta y hoy queremos agradar a las ovejas en lugar de nosotros, los ministros, ser una autoridad para esas personas. Tremendo, qué tremendo. Formarlos en el amor de Cristo y a veces eso no va a gustar pues porque va a haber deshonra, ¿verdad? Va a haber deshonra. Bueno. Orgullo disfrazado de humildad. Vamos aterrizando el mensaje. Hoy no va a ser muy largo, ¿verdad? Y no, no es porque no hayan entrado, sino porque quiero que nos quedemos pensando en esto. Orgullo disfrazado de humildad. Pero, perdón, ahí lo puse mal. Humildad es humildad. Lucas 15:19 dice, ya no soy digno, dijo el hijo pródigo, ¿se recuerdan? De ser llamado Ujú. hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fíjense, hermanos, que yo no lo había visto. Por eso hay que estudiar la palabra, releer el mensaje para encontrar el sentido. Y fíjense, ¿cuántas veces no había predicado yo Lucas 15, el hijo pródigo? Pero hoy el Espíritu Santo me detuvo en ese pasaje y me trajo un momento de mi hija, ¿verdad? Tan bonito que me dio tanta risa también, porque ella quería que yo jugara de una manera con ella, pero al jugar de esa manera a mí me molestaba porque me tenía casi que poner de rodillas y me dolía mi espalda. Entonces yo le decía, no, nena, así no. Y entonces vino ella y en su afán porque no tiene las palabras todavía para decirme quiero que juegues así, en su frustración lo que hizo fue, me hizo así, me pegó. Y yo recuerdo que me molesté. Cuando me molesté, entonces le dije, no, entonces sabes que ya no juego contigo. Y me recuerdo que ella llegó rápido, me agarró la mano, la besó, perdón, papá, perdón, perdón. Entonces yo iba a decirle, ay, qué linda, pero me tardé. Y entonces ella pensó, este no quiere jugar otra vez. Y entonces me dijo, ah, perdón, papá, papá, ya, pues ya. Y me volvió a pegar. Entonces los niños son sinceros, pues, o sea, ella lo que quería era que jugara, que me perdonara, pero le urgía que ya, pues, a ver, ¿verdad? Porque es niña. Entonces ustedes se están dando cuenta, cuando estaba haciendo el estudio me recordé de ese momento con mi hija y se me vino a la mente que el hijo pródigo venía así. O sea, Señor, perdóname, le estaba diciendo, la regué, pero perdóname ya, pues. Amén. O sea, venía en una falsa humildad, fíjense, todavía tenía orgullo. Todavía se había malgastado la mitad de los bienes de su papá. La Biblia dice con rameras, con todo eso. Encima venía diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos, eso se ve muy, muy humilde. Pero luego viene el orgullo, fíjense, hazme, todavía venía dando órdenes. Cuando se echó la primogenitura fue ¿por qué? Porque le exigió a su padre, le pidió a su padre la parte que le correspondía. Y ahora que viene pidiendo perdón, viene también exigiendo. Viene, Padre, perdóname, pero trátame como, hazme como un tu jornalero. Hermano, perdón, eso no es rendición de cuentas. Amén. Y fíjense que el papá no le hizo caso otra vez. Dijo, rápido, traigan el anillo nuevo, el calzado nuevo. Le cambió. Lo hizo, ¿lo hizo qué? Con amor, lo hizo eh, que su carácter fuera formateado, que entrara a la madurez, gloria a Dios de la casa, que conociera quién era su papá. Entonces, a veces hay hermanos que están disfrazados de falsa humildad y lo que siguen teniendo es un gran orgullo. Amén. Decía una persona, ¿verdad? Señor, dame paciencia, pero ya. Me urge. Es cuando estamos, que sabemos que Dios nos está reprendiendo, ¿va? Nos está corrigiendo, Señor, perdóname, pero te encargo, ¿va? Que ya me quites el castigo, ¿va? O sea, somos así.
somos así. Y hay que vencer, hermano. Fíjense, parte de ser formados por Dios es aceptar muchas veces, ¿verdad? El proceso, el tratamiento que Dios nos está dando. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la otra. Orgullo disfrazado de ignorancia. Fíjense que los dos, el hijo pródigo, el hijo menor, ¿verdad? Que se fue a gastar el dinero del papá, venía con orgullo disfrazado de humildad. Pero el que no se fue, ese estaba peor. Ese tenía orgullo disfrazado de ignorancia. Entonces, falta de formación paterna. Miren esto, aquí vamos a entender a muchos hermanos en la iglesia. Lucas 15 30 al 32 dice, pero cuando vino este tu hijo, fíjense, no dice mi hermano, dice tu hijo. Ala, o sea, cómo se sentía de superior, que ni siquiera dice viene mi hermano, le daba vergüenza decir que era su hermano, dice, vino tu hijo, le dice, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Oiga eso, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. Le recuerda, fíjense, Dios le recuerda al religiosazo, el hijo mayor, que es su hermano también. Este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En conclusión, hermanos, fíjense que este es bien tremendo lo que voy a decir. El hijo pródigo, el de la historia, el que aparentemente es el bueno, ¿verdad? Que se quedó en la casa, era el peor. ¿Por qué? Porque, anótelo, no conocía a su padre, no conocía a Dios. El otro se fue al mundo y hasta fue más honesto, porque dijo, quiero pecar y voy a ir a pecar. Pero el otro estaba ardiendo en deseos de pecar y eso hacía que él se... Pero no lo hacía, ¿por qué? Porque había un interés detrás. Había un interés detrás y el interés era que sentirse mejor que su hermano y tener más derecho para reclamarle a su padre que le diera. Sí, hermana Brenda. Sí, mire que esa parábola me encanta mucho porque me hace pensar justamente en eso, vea, que hay, digamos, el hijo pródigo, el que se va y malgasta todo y se porta mal y lo que sea, Ujú. eh, sus pecados son visibles, Amén. vea, visibles para la sociedad, para todo el mundo, digamos. Su pecado está encima de él, digamos. Exacto. En cambio, el otro, que se queda supuestamente por amor, sirviendo al Padre y todo, Ujú. en realidad tenía un pecado muy grande también. No voy a poner que era más grande o no, porque solo Dios sabe el tamaño de los pecados, Ujú. pero también un gran pecado que era eh, oculto, Exacto. Amén. ¿verdad? Que no estaba a la vista de los demás, que podía pasar como por el perfecto, el Desapercibido. que todo lo Ujú. hace bien, Exacto. el que cumple con todo, el que alcanza sus metas, el que trabaja mucho, el que todo está perfecto, ¿verdad? Sí. Pero al final de la historia, lo que más me llama mucho la atención de esa historia es que Jesús nos cuenta que el hijo pródigo entra a la casa del Padre y recibe esa unción, digamos, ¿verdad? Amén. Amén. Recibe ese perdón y ese reencuentro, pero no relata nada del hijo mayor, no Ujú. dice que el hijo mayor reconociera, que, que también celebrara, que no dice que él entrara a la casa del Padre, ¿verdad? Amén, hermana, gracias. Y sí, lamentablemente también, o lo que bien dijo usted, hermana, es que el orgullo todavía no se había ido del que no se fue, supuestamente, ¿va? Y que se creía mejor, no eran visibles, ¿verdad? Sin embargo, era peor que el otro. Ahora, esto me hace pensar entonces, y con lo que acaba de decir, y gracias, hermana, por la aportación muy buena, es que, ¿qué más va a pasar para que el orgullo se vaya? Y ahí bienvenido, muchos Ujú, le dicen pruebas y otros le dicen procesos. Y todavía dicen, ujú, ¿por qué me está pasando esto, hermano? Porque el orgullo está hasta los cielos, pues, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que, miren, por ejemplo, y esto también que se quede grabado, ahorita que estoy aquí donde mis papás, no, hoy entiendo que no fue casualidad que estuviera aquí, amén. Por cierto, donde estoy predicando ahorita es una oficina de mi mamá y aquí era mi cuarto, este fue mi cuarto cuando tuve 15 años, cuando nos pasamos a esta casa. Qué cosas, ¿va? Qué cosas las que tiene la vida. Pues les digo que ahorita estaba aquí con mi mamá y tan chula me puso su compu, me puso hasta un ambientador, amén, me puso ambientador ahí mi mamá. Eh, y me decía, mijo, llévatelo, me dice, ahí está el ambientador, llévatelo, mijo.
Entonces me doy cuenta que una mamá va, hermana, solo por una visita, va solo así, por un momento, mami, te viene a ver, ya no saben qué darle a uno. En cambio, hay hijos que dicen, yo no voy ahí porque tú amas más a mi hermano que a mí, entonces te pago con que no voy, va. Y lo que se pierden es que la mamá le quiere ir hasta bombones, me dejó, ahí te dejé agua, mijo, ya no sabía ni qué darme, va. Entonces, el religioso está trabado en que se siente mejor que el que no peca. ¿Verdad? Y ahorita hay un montón. Ujú, Yo no voy al puerto, ahorita en Semana Santa, yo sí ayuno, yo sí hago esto. Y lo peor es que Dios entonces dice, ah, va, después eso no te lo doy. ¿Ah? Y ahí está en la Biblia, miremoslo otra vez. Dice, hijo mío, le dice, pero yo creo que hasta con tristeza, fíjense, hijo ujú, mío, tú siempre estás conmigo. Dice, y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben qué le estoy diciendo? Tú no has tomado el becerro gordo porque andas fiscalizando a tu hermano perdido en lugar de tomar lo que ya es tuyo. Me has visto, siempre estás conmigo y no sabes quién soy yo, no, no sabes qué tan bueno puedo ser por estar trabado en que eres muy bueno. ujú, ¿Verdad? Sí hay muchos esposos, esposas, pastores, incluso que se creen muy buenos, ¿va? Y que dejan de gozar de la gracia de Dios, que Dios ama al perdido. Se les olvida eso, que Dios ama, tiene misericordia por los perdidos. Gloria a Dios. Entonces vienen los procesos para enseñar a las personas que no son la última maravilla, ¿va? Pregunta. Dios quiere que nos paremos a predicar sintiéndonos no dignos. Qué lindo, hermano. Bueno, esto no es pregunta, perdón, ahí es afirmación. Dios quiere que nos paremos a predicar sintiéndonos no dignos, a no sentirnos salsas, ¿verdad? Al que se humilla será enaltecido, más el que se enaltece será humillado. Yo cuando voy a predicar en humildad, fíjense, me bañé, hice mi ejercicio, me bañé aquí y me senté tranquilito, hasta un té tengo ahí, tranquilo a predicar la palabra del Señor. Amén. En bendición. Pero si mi gozo está, por cuánto la gente me reconoce, por cuánto la gente me da, por cuánto la gente, entonces no he entendido para qué estoy. Pero si vengo en humildad, Señor, me voy a bañar bien. Hasta me eché perfume, me da risa, mi hermano me dice, ¿por qué te perfumas y nadie te va a oler? Gloria a Dios, pero el Señor está aquí. Si estoy agradecido, voy a venir con gozo a predicar, porque Señor, no soy suficientemente santo, pero estoy consciente de todo lo que me has perdonado. Amén. A darle lo mejor al Señor. Así quiere Dios. Pero si yo vengo, no, como no hubo fórum, me voy, vaya, ni que fuera diputado. Amén. Me siento salsa, no he entendido, mi carácter todavía no está formado. Ahí está, no está formado mi carácter. Es triste como pastor ver que hay gente que todavía se siente muy salsa, ¿verdad? Hay gente que no tenía trabajo y cuando no tenían trabajo entraban a todo. Oración, intercesión, estudio bíblico, escuela profeta, todo entraban. Solo tienen trabajo, ya no tienen tiempo para el Señor. Carácter no formado. Carácter no. Y Dios lo mira. Es que eso es si uno de pastor humano lo mira, imagínense Dios. ¿No ven? Entonces viene Dios y dice, bueno, lo siento, va a tener que haber un tratamiento para ti, ¿verdad? Va a tener que haber un tratamiento porque no quisiste ser fiel en lo poco. No se sentían esta humildad, fíjense, hermanos, saber que todo lo que Dios me ha perdonado, saber que todo lo que tengo no es mi esfuerzo, sino es Dios en su misericordia que me lo ha dado. Gloria a Dios. Así que, amén. hermanos, pues gracias por apoyar esta obra que por gracia tengo, ¿verdad? Y lo puse. Y yo quiero hoy quedarme con algo que me tiene pensando en mi corazón y es, ¿qué cuentas vamos a darle al Señor? A ver, con la unción que Dios nos ha dado, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué cuentas le vamos a devolver al Señor? Esa es una muy buena pregunta para quedarnos hoy meditando. Padre, te doy gracias. Me recuerdo hoy, Señor, de ese soneto al Cristo crucificado que tanto me gustaba desde niño y ahora entiendo por qué. Decía, no me mueve el cielo prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Me mueve ver tus manos clavadas en esa cruz, tu sangre derramada en esa cruz. Señor Jesús, hoy, Padre, queremos ser esos profetas de este último tiempo y que podamos entender que estamos aquí de paso, Señor Jesús, y que tú un día nos vas a pedir cuentas. Padre, que podamos hacer las cosas no por ser reconocidos, sino para reconocer, por reconocer todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, que podamos ser así. Sabemos que por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, ninguno de nosotros somos dignos, pero creemos en tu sangre que nos hace dignos y hoy recibimos.
todas tus bendiciones que tú tienes para nosotros. Te damos la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.